La idea de hoy es retomar donde habíamos dejado en el último encuentro, en la parte 2 de Stark One One, y avanzar sobre la parte 3. Primero, como habíamos hecho en la segunda parte, vamos a recapitular un poco lo que hicimos en la parte 1, cuál era el objetivo. Después en la parte 2, eh, no sé si se recuerdan, lo que se hizo fue transformar el problema inicial en otro más sencillo, y finalmente en este vamos a ver lo que se conoce como protocolo Fry, que otra vez va a haber otra transformación en otro problema que sí podemos resolver de forma más eficiente. Eh, Así que bueno, pasemos. Voy a hacer una breve pasada por las presentaciones de los encuentros anteriores. Eh, Solo para recordar cuáles eran los objetivos, qué es lo que en última instancia queremos lograr, y después pasamos sí, a la de la tercera parte. ¿Se ve la presentación? Confírmeme en el chat. Sí, sí, sí. Buenísimo. Eh, bueno, sí, no sé si Nando y BNSoft W habían estado en los anteriores. Sé que Santi sí, lo había visto. En el primero sí, en el segundo no, pero sí vi el recording en YouTube. Ah, ok, bueno. Sí, yo más que nada para saber con cuánta especificidad bajar a cada cosa o si pasarlo rápidamente. Bueno, buenísimo. Eh, Comenzamos en la parte 1 queriendo demostrar, porque en última instancia lo que nosotros buscamos es la integridad computacional, es poder darle un trabajo computacional a otra máquina más poderosa, que podría ser un clúster de máquinas, que que esa máquina más poderosa ejecute un trabajo y después tener una prueba criptográfica, una prueba de integridad de que el cálculo, lo que nosotros mandamos para computar, es efectivamente lo que se computó y no otras cosas. El, el problema que nos surgía era que, claro, si nosotros tenemos una máquina mucho más débil, no podemos chequear que de verdad se hizo lo que había que hacer recomputando todo, porque si no es como que eso eliminaría la gracia, digamos. No lo pasaríamos a un clúster de computadoras al cálculo si lo podemos hacer nosotros. Entonces, esta forma de demostrarlo, esta forma de demostración tiene que ser eficiente y tiene que ser fácilmente verificable por la máquina más débil de que se hizo lo que había que hacer. En este caso, el ejemplo del taller de, sí, de este taller es que eh, tenemos la secuencia de Fibonacci al cuadrado, como se muestra acá, y lo que queríamos hacer era, tomando esta secuencia de Fibonacci al cuadrado, módulo un primo muy grande, para ser exactos, queríamos demostrar que existe un X tal que el término 1022 de esta secuencia de Fibonacci al cuadrado es este valor, teniendo como valores iniciales en la secuencia el 1 y este X, el X que no sabemos cuál es, y para motivos prácticos no nos importa saber cuál es, solo nos importa saber que existe. Y bueno, acá igual tenemos cuál es el valor de X, pero bueno, lo que nosotros queríamos hacer es tener una prueba de esto, hacer una prueba de que esto es cierto. Siempre recordando que no lo podemos computar, no lo podemos hacer a fuerza bruta,
sino que lo queremos hacer de una forma mucho más eficiente. Para esto, lo que vimos fue el protocolo Stark, que en la primera parte contaba de lo que se llama LDE, la Low Degree Extension, donde agarrábamos y ampliábamos el, el conjunto de puntos inicial que tomábamos, lo interpolábamos y con eso generábamos un polinomio. Voy a pasar por arriba. Teníamos una secuencia de puntos, que estos van a ser justamente los valores de nuestra secuencia de Fibonacci al cuadrado. Teníamos nuestra secuencia de puntos, lo extendíamos, esto es lo que llamamos extender el dominio, y luego armábamos con la integración de Lagrange, armábamos un polinomio que pase por esos puntos. Algo que no había que olvidar era que siempre que trabajemos, como estábamos trabajando módulo un primo muy grande, no estábamos trabajando en los reales, no estábamos trabajando en los enteros, sino que estábamos trabajando en los enteros módulo ese primo. Es decir, si nos pasamos de ese primo, vuelve a empezar de nuevo. Así como si tenemos los enteros módulo 12, que podría ser el horario, las horas de un reloj. Si pasamos de 12, volvemos a 0. Da la vuelta, digamos. Acá es lo mismo. Si pasamos de ese número primo, vuelve a empezar. Porque bueno, justamente son los restos de dividir por ese número primo. Después lo que teníamos, a estos enteros módulo primo se los conoce como un cuerpo finito. Los cuerpos finitos tienen un elemento cuyas potencias pueden generar a todo el cuerpo menos el cero, y a este elemento lo llamamos G por generador, y, bueno, y de esa forma, si recuerdan, era el número 5 para nuestro cuerpo finito, y con potencias de 5 podíamos generar eh, todos los elementos. Entonces, en el caso particular de la primera parte, tomábamos la secuencia de las primeras 1023 potencias de G. Este sería G a la 0, después G al cuadrado, etc. Y con esto lo que hacíamos era eh, extender el dominio, extenderlo a un subgrupo de tamaño 8192, y con esto interpolar el polinomio. Y esto nos iba a dar un polinomio sobre este dominio extendido. Y bueno, luego lo que se hacía era hacer el commit de las evaluaciones de este polinomio, que no era otra cosa que armar el Merkle Tree con las evaluaciones de cada uno de los elementos de este polinomio. Perdón, de cada uno de los elementos del dominio de evaluación extendido. Así que bueno, para resumir la primera parte, el objetivo era demostrar que existe un X tal que el elemento 1022 de esta secuencia de Fibonacci al cuadrado era este número, trabajando en el cuerpo finito de los enteros módulo el primo que vimos antes. Y ahí terminaba la primera parte. En la segunda parte, lo que vimos es que no teníamos mucho más con lo que trabajar, así como estábamos, entonces teníamos que
agarrar el statement de la parte 1 y transformarlo a una forma que sea más fácil trabajar. Acá estaban los términos para tener en cuenta de la parte 1, la traza, que era todos los elementos de la secuencia hasta 1022. Estaba el generador del generador G del cuerpo finito, y lo que se llama el trace polinomial, que era el polinomio que interpolamos en el dominio de 8192 elementos, el f de x. Después lo que hicimos fue restringir, armar restricciones que tienen que ser verdaderas si es que esto que queríamos probar es verdadero. Es decir, si la secuencia satisface estas restricciones, entonces eso implica que nuestro statement original es verdadero. Armamos las restricciones, con eso redujimos el statement original a otro cuya verdad implique el original. Y para eso, ¿qué hicimos? Lo redujimos a un problema en el que teníamos tres funciones racionales, que son funciones de esta forma, una función dividida otra, donde, y también existen tres funciones, p sub 0, p sub 1 y p sub 2 de x, donde estas son polinomios. Si esto es verdad, si existe un polinomio f de x, si hay funciones racionales, y si estas tres funciones son polinomios, entonces este otro enunciado implica el primero. Después vimos cómo generar cada una de las constraints sobre el polinomio, el trace polinomial. Para eso lo que hacíamos era despejar cada uno de ellos. Y después lo que nos quedaba era, a ver, lo que nos quedaba es que una de las restricciones equivalentes, la restricción equivalente para a sub 0 igual 1, era que el trace polinomial para x igual g a la 0 tiene que dar 1. Para x, g a la 1022 tiene que dar este número. Y después teníamos que para todo i de 0 a 1020 se tenía que cumplir esto. Entonces, si estas tres que tengo acá son verdaderas, implican la veracidad, implica que el original era verdadero. Fíjense que estamos pasando, en este caso, de restricciones sobre la secuencia original a restricciones sobre el polinomio que habíamos interpolado. Pero ahí no terminaba. Después en la parte 2 vimos que bueno, despejando de cada una de estas restricciones, pasamos el 1 restando, podíamos sacar las raíces de estos polinomios. Por ejemplo, de la primera, la raíz es g a la 0. De la segunda, la raíz es g a la 1022. Y de la tercera, como la tercera era una fórmula, en realidad tenemos todas estas raíces. Entonces, pasamos a otro statement equivalente. Si se cumple que G0 es una raíz, entonces
f de x menos 1 va a dar 0. Si se cumple que g a la 1022 es una raíz, f de x menos este número va a dar 0, y así con todas las demás constraints, digo, con todas las demás raíces. Entonces, fíjense que ahora pasamos a otro enunciado equivalente, pero que está escrito teniendo las raíces en cuenta. Y que si se cumplen ambos, esto es verdadero, el original es verdadero. Y por último, pasamos a el último statement, el final de la parte 2, donde teníamos que tener en cuenta, teniendo en cuenta estas raíces, armábamos funciones racionales. Que como para hacer memoria, una función, acá veíamos cuando una función divide a otra, cuando un polinomio divide a otro, y esto solo sucede si se pueden cancelar, básicamente. Por ejemplo, en el ejemplo de la izquierda, tenemos x menos 2 por x menos 1, dividido x menos 2, y claro, acá podemos ver que se pueden cancelar porque aparecen tanto arriba como abajo, entonces es divisible. X menos 2 por x menos 1 es divisible por x menos 2. Y me queda x menos 1. En cambio, podía ser que, eh, que no sea divisible. Como por ejemplo en este caso. Y teníamos una propiedad, un teorema, que dice que eh, si z es una raíz del, del numerador del polinomio de arriba, x menos esa raíz, x menos z, divide al polinomio de arriba. Entonces, teniendo esto en cuenta, pasábamos a otro enunciado equivalente, donde pasamos de G0 es una raíz de f de x menos 1, pasamos a f de x menos 1 dividido x menos G0. Si esto es un polinomio, entonces es verdad lo que decíamos, de que G0 es una raíz. Lo mismo, si acá también f de x menos este número es divisible por x menos g a la 1022, entonces g a la 1022 es una raíz de este polinomio. Y lo mismo para las demás restricciones, para las demás raíces. Entonces llegábamos a la última reducción, que era, si estas tres funciones racionales, p sub 0, p sub 1 y p sub 2, son polinomios, entonces el enunciado original del que partimos en la parte 1 es verdadero. Eh, Así que habíamos avanzado un poco más. Bueno, básicamente describe cómo quedaría cada uno de ellos. Y ahora lo que nos tenemos que quedar en la mente es que lo que queremos demostrar ahora es esto, que f de x menos 1 es divisible por x menos g a la 0, después que f de x menos este número es divisible por x menos g a la 1022, y después este último, que en realidad acá comprime varias raíces. Después hay un tema. Acá tenemos tres funciones racionales, y no es tan eficiente trabajar siempre con tres. Porque acuérdense que estos protocolos siempre tienen dos actores. Tienen, por un lado, alguien que quiere demostrar la veracidad del enunciado y alguien que quiere verificar. Así como teníamos la máquina débil y la máquina fuerte, bueno, a la máquina débil le interesa verificar y la máquina más fuerte le interesa probar que la computación que hizo es la que verdaderamente le pidió.
la máquina débil. Entonces, siempre hay dos actores. Y claro, el tema es que si tenemos tres funciones racionales, tenemos que hacer el triple de trabajo, porque es en principio, por como está en el paper, después hay optimizaciones, pero digamos, en principio es un protocolo interactivo donde están constantemente en comunicación lo que se llama el prover con el verifier. Y claro, si hay tres funciones, es mayor la comunicación que tiene que haber porque tiene que intercambiar datos para las tres funciones. Entonces lo que se buscaba es cómo combinar estas tres funciones. Y claro, acá es un ejemplo más de juguete, pero en la vida real serían muchísimas más funciones racionales, entonces no sería escalable, porque si tiene n funciones racionales tendría que hacer todo para n funciones. Entonces lo que se buscaba era combinar a las tres en una sola. Y lo que se hace es armar la combinación lineal eh, de las tres, de P sub 0, P sub 2 y P sub 1. Y a esto se lo llamaba el polinomio composicional. Se agarraban alfa, tres números, alfa sub 0, alfa sub 1 y alfa sub 2, aleatorios, se los multiplicaba por cada uno de de estas funciones y se la suma. O sea, se arma la combinación lineal. Eh, y entonces lo que teníamos es que con una muy alta probabilidad, si CP es un polinomio, entonces cada uno de de las funciones P que lo componen también son polinomios. Entonces, lo último que teníamos era que la última reducción, digamos, es que ahora vamos a buscar probar que CP es un polinomio. Y ahí terminaba la parte 2. Digamos, con este enunciado, CP es un polinomio. Y ahora continuamos con eso. Bueno, acá elementos de las anteriores partes, tenemos la traza con 1023 puntos, que va desde A sub 0 hasta A sub 1022, o sea, todos los elementos de la secuencia de Fibonacci al cuadrado hasta, sí, hasta el elemento 1022. Después teníamos el trace polinomial generado por la interpolación de Lagrange. Y después teníamos la evaluación y el comiteo, el armado de Merkle Tree sobre el dominio extendido, el que tenía 8192 elementos. También teníamos, bueno, lo que comentábamos recién de las tres restricciones sobre el polinomio, que se pasaban a tres funciones racionales, la P sub 1, P sub 0 y P sub 2. Con ellas se armaba la función CP, usando la combinación lineal con números aleatorios. Y lo que se desea hacer ahora es probar que CP es un polinomio. Ya que si es un polinomio, eso implica, por todas las transformaciones que hicimos, que todas las demás restricciones son verdaderas. Ahora, antes habíamos dicho con alta probabilidad. ¿Pero por qué con alta probabilidad? Porque acá ya deja de ser determinístico, sino que vamos a reemplazar el enunciado CP es un polinomio. No vamos a demostrar esto, vamos a demostrar en su lugar que CP está cerca
es cercano a un polinomio de bajo grado. Y para eso vamos a tener que ver qué significa estar cerca y qué es de bajo grado. Y para eso vamos a necesitar una definición de qué es la distancia, para poder definir qué es cerca. Definimos como distancia entre dos funciones, entre una función y un polinomio, como la cantidad de puntos en las que la función f no es igual ante la misma x al polinomio. Por ejemplo, acá en este gráfico, si calculamos la distancia de f con p, vemos que es 5 porque hay 5 puntos en los que eh, básicamente da distinto. Ante el mismo x tenemos un distinto y. Eh, Después, una vez definida la distancia, necesitamos definir qué significa estar a un polinomio. Y la proximidad viene dada por si esta distancia, vamos a buscar que esta distancia sea lo más posible. Entonces, eh, ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para ver que CP está cerca de un polinomio de bajo grado. Y para eso vamos a usar lo que se llama el protocolo Fry, que Fry viene de Fast Reed-Solomon Interactive Oracle Proof of Proximity. Que bueno, acá está el link del paper por si lo quieren ver. Y sí, básicamente es un algoritmo para demostrar que, sí, que está cerca, que este CP está cerca a un polinomio de bajo grado. Eh, Así que bueno, ahora lo que vamos a querer probar al verifier es que el polinomio CP que comiteamos con el Merkle Tree está cerca a un polinomio de bajo grado. El protocolo tiene 4 pasos. Básicamente consiste de la iteración, de la repetición de estos 4 pasos hasta que se llega a una condición de corte donde o bien termina satisfactoriamente probando que es un polinomio de bajo grado, o puede terminar antes, ya que tiene una condición de corte donde se chequea que se cumpla que se está acercando, digamos. Y bueno, consta de primero recibir un elemento beta aleatorio, aplicar el Fry operator, que es lo que vamos a ver ahora, comitear, que es agarrar los datos, calcular una Merkle root y mandársela al verifier. Y bueno, sí, lo último es mandarle esto al verifier. Después el verifier nos va a mandar un beta, vamos a aplicar de nuevo el operador Fry, comitear, se lo mandamos, nos manda otro beta y así hasta que terminamos. Así que bueno, pasemos a qué es el operador Fry. Lo que hace el operador Fry es probar que una función es cercana a un polinomio de un grado menor que d. Y lo que va haciendo el operador es básicamente ir comprimiendo los dominios y los grados con los que chequeamos. Así que fíjense que empezamos en 8191, que era el dominio de evaluación extendido. Lo vamos reduciendo a la mitad y también vamos reduciendo a la mitad el polinomio contra el que chequeamos. Después, como decía acá, repetimos, así que reducimos de nuevo el dominio a la mitad, nos va a quedar
Si antes teníamos 8000, nos va a quedar 4096, después nos va a quedar 2048, etcétera. Y el D también se va reduciendo a la mitad en cada iteración. Y fíjense que eh, acá partimos de algo que queríamos probar a un nuevo, eh, a un nuevo enunciado que, si lo probamos, implica la verdad de lo anterior. Eh, Así que bueno, el punto de partida va a ser que eh, la función es cercana a un polinomio de grado. Por las dudas, grado es el exponente más grande del polinomio. El grado de un polinomio es el exponente más grande. Y bueno, queremos probar que la función está cercana a un polinomio de un grado menor a 1024, donde el tamaño del dominio inicial es 8192. Aplicamos el operador Fry y después de aplicarlo, claro, reducimos a la mitad tanto el requerimiento sobre el grado como el tamaño del dominio. Y de esta forma vamos cada vez achicando más lo que deseamos probar. Fíjense que eventualmente, como siempre, vamos achicando el dominio y el requerimiento de grado. Eventualmente vamos a llegar a una instancia trivial en la que vamos a querer probar esto que está acá abajo. Vamos a querer probar que el grado de este CP, en el camino vamos obteniendo nuevos polinomios composicionales, y en este caso, en la 10ª iteración, vamos a querer probar que el grado de este polinomio es menor a 1. Que sea menor a 1 significa que entonces es constante, digamos, es un número, porque un polinomio de grado 1 sería x, por ejemplo. Entonces, si esto tiene que ser menor, es porque es una constante. Y el dominio, después de aplicar 10 veces el operador Fry, nos terminó quedando de tamaño 8, con 8 elementos nomás. Fíjense que eventualmente, después de aplicar tantas veces, llegamos a este enunciado equivalente. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona este operador Fry? Lo primero que hacemos es separar el polinomio al que queremos aplicarle el operador Fry en potencias pares e impares, de forma que armamos estos dos polinomios. Luego obtenemos un beta, que este nos va a proveer, el verificador nos va a proveer de este beta random, y vamos a armar una nueva función multiplicando el polinomio con las potencias impares por este beta. Y bueno, fíjense que acá también hay una sustitución de variables. Pasamos de algo definido sobre x a algo definido sobre x al cuadrado, que vamos a llamar y. Y después lo mismo con las impares, y así nos queda todo definido en términos de esta nueva variable y. Una vez que tenemos estas dos nuevas funciones, la g y la h, definido en términos de y, lo que vamos a hacer es
ver, chequear de nuevo si, si es verdad que esta nueva función es de un grado menor al que se pide, y si ese es el caso, lo comiteo, es decir, armo el Merkle tree con las evaluaciones de esa función sobre el dominio, lo mando al verificador y así voy repitiendo hasta que la función que armo es una constante. Es decir, hasta que llego a un polinomio que es de grado menor a 1. Y bueno, en cada paso voy reduciendo el grado de mi función. Fíjense que en la original, en este ejemplo, teníamos que el grado era 5, teníamos que la cota, lo que queríamos comparar era 6. Una vez que aplicamos el operador Fry, tenemos que dividir a la mitad la cota, así que ahora va a ser 3, pero la nueva función que obtuvimos con el operador Fry es de grado 2, así que se sigue cumpliendo. Eh, entonces podemos seguir iterando hasta eventualmente llegar a un polinomio constante. Y bueno, básicamente acá termina la tercera parte. Es solo sobre el operador Fry. Después la cuarta es sobre cómo verificar estos datos que se fueron mandando. Pero bueno, para esta tercera parte, si tienen el repo clonado, pueden hacer pull de main, tendrían que tener esta tercera parte, donde tienen que seguir todos como las anteriores, tienen que ir completándolos. Hay código que no está muy bien, tienen que corregirlo y tienen que ir corriendo los tests hasta completarlo. Y acá un poco se explica también cómo es el procedimiento. Y también si quieren, como habían hecho la vez pasada, si quieren continuar si habían quedado en alguna de las partes anteriores, si quieren continuarlo, también pueden. Y la idea ahora es, no sé, 40 minutos, 30 minutos, hacemos una apuesta en común y cualquier cosa pueden ir consultando y vamos viendo. A ver, hay una pregunta acá. Perdona, no la había visto. Eh, ¿En qué paso dice a polinomial? Y al verifier le mandás en cada iteración. En cada iteración vos le pedís al verifier, voy a volver acá. eh, ¿Dónde era que tenía? Acá. Este beta se lo pedís al verifier. Aplicás el operador Fry, comiteás la evaluación del polinomio nuevo que obtuviste, del CP1, si querés, si lo aplicaste solo una vez, lo aplicás sobre el dominio y se repite lo que se hacía en la primera parte, esto de evaluarlo y hashear las evaluaciones y mandarlas al verifier. Y eso en cada paso. Se manda al verifier, después se empieza de nuevo, le pedís un beta nuevo al verifier, aplicás el operador, comiteas, se lo mandás al verifier y así sucesivamente. Y después el verifier lo que va a hacer con, con todo lo que vos le estás mandando es, puede verificar, digamos, puede verificar de que
de que en sí no estás haciendo trampa y no estás tratando de probar algo que no es verdadero. Que si ese fuese el caso, los chequeos que se hacen del lado del verifier deberían mostrar que sí, que es incorrecto lo que se está haciendo. Le mandás la root, la raíz, no el tree completo, sino la raíz. Eh, Le mandás la raíz porque en base a la raíz él puede chequear si algún punto pertenece al árbol. eh, Puede obtener lo que se llama los Authentication Paths. eh, y además porque una vez, cuando vos armás el árbol, fíjate que las hojas del árbol, en el caso del primer dominio de evaluación, son 8.192 elementos. Y mandar todo esto es muy costoso, entonces lo que se hace es justamente armar el Merkle Tree para obtener la raíz y solo mandar un dato, solo mandar ese hash y que con ese hash puede hacer chequeos de si un punto en particular pertenece al árbol. Me perdí, acá estaba. Claro, claro, claro. Eh, sí, otra forma, digamos, siempre se puede mandar todos los puntos sin hacer un Merkle Tree, pero eso no sería, y que después el verifier chequee a mano, pero no sería eficiente y sí, no es la idea, digamos. Después, como última aclaración, para esa parte, fíjense que acá hay dos nuevos extracts. Está el extract channel, el tipo de dato channel, al que se le puede pedir números aleatorios. Justamente los betas van a ser los números que se le van a pedir al channel. Y después hay un nuevo tipo de dato, Merkle Tree, que, que tiene un método para poder construirlo a partir de un vector de puntos, que serían las evaluaciones, y tiene un método para obtener la raíz, que van a ser útiles para después mandárselo al verifier. Eh, Así que bueno, cualquier cosa consulten y lo vamos viendo. Yo ahora me muteo, pero voy a estar atento al chat. Voy a compartir pantalla para mostrar eh, lo que te decía Santi recién. Eh, Pasa que, bueno, en la parte 3 todavía no se ve esto, pero ahí en el post que te pasé, en el de commitment, está lo que se llama el check de colinealidad, que justamente se beta, acá lo llaman alfa, el beta es ampliado y los datos que se van mandando al verifier se usan del lado del verifier para chequear que los resultados coincidan. Y después hay un ejemplo con números pequeños en los que justamente, bueno, se agarra un beta fijo, en este caso beta es 3, y se hace las cuentas y se chequea que eh, con el polinomio este que armamos, que sería el CP en la iteración 0, eh, da lo que se supone que tiene que dar. Entonces la layer 0 fue calculada de forma correcta.
Después para la layer 1, como esto es iterativo y al final de cada iteración se va mandando todo al verifier, en la siguiente iteración eh, se samplea de nuevo, se obtiene un beta 1, eh, igual 2, y se lo usa de nuevo para calcular este U, que es el que se contrasta con lo que se envió, con el polinomio que se envió por el canal de comunicación entre el prover y el verifier, y se chequea que den lo mismo. Y si sucesivamente, de esta forma el verifier puede chequear que iteración a iteración las cuentas son las correctas, y si sucede que llega a la condición de terminación, que el polinomio es constante, y además todas las layers anteriores fueron correctas, entonces se puede concluir que es verdadero el statement. Es básicamente para hacer ese chequeo, y como te decía, no, o sea, la gracia es que si es un número fijo, le reduce la seguridad del protocolo, básicamente porque podría tranquilamente el verifier y el prover eh, saberlo de antemano y fabricar pruebas de cosas que no son verdad. Eh, pero bueno, como les decía, hasta acá llegamos a lo que es el cómputo de cada una de las fry layers, que eran eh, cada una de estas iteraciones, y, y bueno, y el envío del polinomio por el canal. Eh, la semana que viene sería la última parte que muestra el decommitment, esta última parte que mostré brevemente, los chequeos que se pueden hacer para verificar que se está operando de forma correcta. Del lado del verifier van a ser lo que nos va a ocupar la última parte del taller. Bueno, gracias, Bono. No sé si querías comentar algo más. Eh, no, nada, después decir que ese post que pasé está muy bueno, explica también lo anterior que habíamos visto un poco más en detalle, y que sí, que lo vean, y el blog en general también explica, como había pasado la otra vez, el post de Deep Fry, que es una iteración más en este protocolo. eh, Está bueno, y muchas veces tienen post con ejemplos trabajados paso a paso, entonces también se puede revisar ahí para chequear en más detalle el algoritmo.